Hola. 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 Bienvenidos a esta sección de Soldados del Fuego que se llama Sin pelos en la lengua. Porque No hay excusa. para esta sección, como siempre, es fundamental que todos saquen su Biblia. Y bueno, ahora sí, Empecemos. Hoy nuestro tema es Atracción fatal. y vamos a hablar de la tentación. Exacto, la tentación es algo con lo que nos enfrentamos a diario. Cada día somos tentados y tenemos que elegir entre hacer lo bueno o hacer lo malo. La tentación es algo que nunca vamos a poder evitar, ¿sí? Pero sí podemos evitar caer en ella. Entonces, quiero comenzar con Santiago, con el libro de Santiago. Dice en Santiago 1, versículos 13 al 15, dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Como pueden ver, es atraído, por eso el título de atracción fatal. Cuando tú te dejas atraer, pues obviamente viene el pecado y el pecado concibe la muerte. Obviamente Satanás nunca te va a poner una tentación desagradable o nunca te va a tentar con algo que no te gusta, sino que siempre va a ser una tentación que te atrae y te seduce. Va a buscar la manera de que tú lo veas agradable, ¿no? Sí, lo que te veas guste. Algo en que seas débil, ¿no? En el área donde más débil eres, ahí es donde él te va a tentar. Con algo que te llame la atención. Y eso le pasó a Can. Vamos a ver un ejemplo que está en Josué 7. Después de, en Josué 6 nos explica la toma de Jericó. Dios les entregó esa ciudad, pero les dio una instrucción. Y está en el versículo 18 del capítulo 6 de Josué. Dice: Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Anatema es todo lo que está apartado para ser maldito, todo lo que es prohibido, todo lo que es maldito. Entonces esa era la instrucción de Dios. Ellos se fueron a pelear una batalla, ya nos habla en el capítulo 7, para tomar Jai. Y cuando fueron pues dijeron: esto está muy fácil, muy sencillo. Le dijeron a Josué: no mandes todo el pueblo, pues porque está muy sencillo, manda 2,000 o 3,000 hombres. Josué mandó 3,000 hombres y desafortunadamente perdieron la batalla, les mataron 36 hombres, hubo destrucción total, hubo no victoria, sino hubo derrota. Pues tuvieron que huir. Exacto, y entonces Josué va muy triste y se presenta delante de Dios y le dice: ¿por qué pasó esto? Con su rostro decaído. Y ahí es donde Jesús le habla, Dios le habla y le dice: es que yo di una instrucción que no tomaran del anatema y uno tomó anatema. Así que Josué tuvo que ir y buscar cada tienda y mirar qué era lo que estaba pasando. Resulta que el que tomó el anatema se llama Acán. Y quiero leerles en Josué 7:20 cómo él se escuda después de que le encuentra el anatema, la respuesta que él da. Dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, dice él, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Las palabras que da acá nos deja ver cómo lo codició, cómo lo tentó, ese manto, ese dinero, esos lingotes de oro, y tanto que lo llevó a esconderlo, porque sabía que estaba mal, pero lo llevó a esconderlo de la vergüenza que tenía, pero se le olvidó que hay alguien que nos ve todo el tiempo. Y por causa de ese pecado no pudieron salir victoriosos con Jai. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Él, con sus ovejas, sus asnos, sus hijos, sus tiendas, todo, fueron apedreados y quemados. Y dice que les tiraron tantas piedras que se hizo un montón, y hoy en día ese montón de piedras permanece. Entonces vemos las consecuencias, lo que trajo de maldición. Él se convirtió en anatema por llevar anatema donde Dios le dijo que no tocara. Y cómo se escuda diciendo: fue muy bueno. Y él mismo dice: lo codicié y lo tomé. Se dejó llevar de esa tentación, cayó en ella, y eso trajo fue destrucción para su vida
vida, muerte fatal, y no solo para su vida, sino para su familia. Para su familia, trajo consecuencias. Y podemos ver aquí cómo él no pudo superar esta tentación, pero tal vez muchos dicen, no, es que es difícil superar la tentación. Pero te tengo el ejemplo de ejemplos, y es Jesús, siendo carne. Dice que fue tentado en todo, y encontramos en Mateo capítulo 4, el versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vemos siempre que la tentación va a venir por parte del diablo. Dice la palabra que luego de ser llevado al desierto, tuvo hambre porque había ayunado durante 40 días y 40 noches. Y Satanás le dice: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y yo me preguntaba, ¿por qué en pan? Jesús había ayunado y tenía hambre. Y dijo, seguramente el pan va a ser deseable y codiciable para él, y lo más probable es que convierta las piedras en pan. Pero Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego vemos también que Satanás le dice, si eres, lo lleva al pináculo del templo, es la parte más alta, y le dice, si eres el Hijo de Dios, lánzate, tírate, porque dice la palabra que enviará a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Vemos cómo Satanás también recita la palabra de Dios, conoce la Biblia, porque él para tentarte siempre va a buscar algo que vaya en contra de la palabra, y vemos cómo la tergiversa, porque Jesús le dice, escrito también está, al Señor tu Dios no tentarás. Y luego le dice que lo lleva a un monte muy alto y le muestra los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Descarado, ¿no? Sí, o sea, y vemos cómo él está en su afán de ser adorado, esa adoración que solamente le pertenece a Dios. Él está en su afán de buscar esa adoración, y Jesús le dijo, no, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces podemos ver cómo Satanás siempre busca tergiversar la palabra de Dios, pero ¿cómo venció Jesús la tentación? Con la palabra de Dios, con la misma palabra. Siempre estuvo firme en lo que decía la palabra del Señor, y así pudo huir de esa tentación. Y dice la palabra que luego Satanás, ya de haber terminado con las tentaciones, se fue. Y nos dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces no hay excusa. Amén, exacto. Otro ejemplo también clarísimo es el de José, ¿no? Y eso lo vemos en Génesis 39, voy a leer el versículo 7 al 12. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. A mí lo que más me impresiona de este versículo fue la respuesta de José, porque él no dijo, no, es que Potifar es mi jefe, no es que me van a meter a la cárcel, no es que voy a perder todo lo que tengo, voy a dejar de ser el segundo, sino que dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él tenía presente que Dios, le temía a Dios, tenía presente que Dios lo estaba viendo, que Dios sabía lo que estaba haciendo y que no era algo que era bueno. Y además, como vimos también en el ejemplo anterior de Jesús, el diablo lo tentó 3 veces. Aquí la tentación de José no fue solamente una. Ella lo estuvo como acosando todo el tiempo, le hablaba al oído, no le dijo una sola vez, le dijo varias veces, ya yo creo que lo tenía cansado, hasta que, pues claro, se dio la oportunidad para que todo estuviera solo. También cuando viene la tentación, todo es perfecto, ¿no? O sea, nadie se da cuenta, nadie... Satanás te planea el momento para lo oculto. Sí, claro. Sí. Exacto, pero él dice, lo asió, o sea, lo tomó de la ropa, y ¿saben qué hizo él? Huyó
huyó y salió. Eso es lo que debemos hacer cuando la tentación viene. No quedarnos ahí, ay no pasa nada, yo soy fuerte. No, tenemos que huir y tenemos que salir a correr. Exacto, en Proverbios 22:3 dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y sufren el daño. Entonces pues él entendió lo que decía este proverbio. Bueno, vamos a 1 Corintios 10:13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Con este versículo, como decía Brian, no tienes excusa. Aquí está dejando claro que Dios nunca va a dejar que la tentación sea mayor a tus fuerzas. O sea que sí puedes vencer la tentación. No puedes decir, no, es que no puedo resistirme. No, porque sí podemos resistirla. Sí puedes tomar la elección de no caer en ella. Entonces, que quede claro este versículo en nuestra mente para que no caigamos. Y aquí también dice en Mateo 26:41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está el secreto para no entrar en tentación. Dice velad. ¿Qué es velar? Vigilar, estar despiertos, alerta, en posición. Y orad, mantener la comunión con Dios, alimentar el espíritu, no permitir que la carne prevalezca, sino que por el espíritu hagamos morir los deseos de la carne. Eso es lo que tenemos que hacer para no entrar en tentación, porque la Biblia dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que tenemos que matar la carne para que el espíritu sea el que salga victorioso. Amén. Y otro versículo también clave y una enseñanza que nos deja el Señor es Santiago 4:7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Estuve buscando las definiciones y me gustó mucho esta de someterse. Dice: aceptar, reconocer la autoridad, obedecer. Entonces, cuando nos sometemos a Dios, estamos caminando bajo su voluntad, ¿no? Bajo lo que Él le agrada. Primero nos da pues esa instrucción. Luego dice resistir al diablo. Y resistir dice soportar algo sin dejarse vencer de él. Tienes que estar ahí empujándolo y no permitiendo que él entre, porque obviamente él no le vas a decir una vez no y ya se va a quedar quieto y se va a ir. Para insistir, ¿cierto? Claro. Sino que tiene que ser, exactamente, tienes que resistirlo, tienes que soportar lo que él te está queriendo hacer. Sí. Lo que quiere que tú hagas, lo que te está provocando que tú hagas. Dice que él huirá. Y en Lucas 4:13 también, cuando vemos lo de la tentación del Señor, dice que el diablo le dejó. Entonces él tiene que huir. Él no le queda otra escapatoria que huir, pero si tú le cierras esa puerta y si te sometes a Dios. Así es. Entonces podemos ver que ser tentado no es pecado, porque Jesús fue tentado, pero dice la palabra que es sin pecado, Él no cometió pecado. Entonces ser tentado no es pecado. El pecado siempre viene antecedido de una tentación, pero no toda tentación termina en pecado. Porque vemos el ejemplo de Jesús, que fue tentado, pero no terminó en pecado. Él es nuestro mayor ejemplo. El mayor ejemplo a seguir. Entonces no hay excusa. Además, Satanás pone la tentación, ciertamente, pero nosotros somos los que tomamos la elección de pecar. Satanás no te puede obligar a pecar. Exacto. Entonces, porque la tentación es un hecho, pero el pecado es una elección. Así que tú decides. Sí, entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amado Dios, te damos gracias por enseñarnos hoy, Señor, que podemos vencer la tentación. Que tú nos ayudas, Señor, que alimentando el espíritu vamos a dejar la carne por el piso para no caer en tentación. Te pido, Señor, que cada persona que ve este video entienda hoy que que en sus manos está la elección de caer o no. Y que cuando se dejan atraer, esto va a traer muerte y por eso van a caer en una atracción fatal. Te pido, Señor, trae ese convencimiento y te damos gracias por esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y la tarea que les vamos a dejar es que nos cuenten sus testimonios sobre cómo se alejaron de una tentación, cómo escaparon de ella, cómo derrotaron a Satanás y salieron victoriosos. Síganos en todas nuestras redes sociales, que se las vamos a dejar por aquí. Denle like, suscríbanse, compártanlo.
y esperamos pues sus testimonios en los comentarios o en cualquier otro de nuestros medios de comunicación. Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video hablando como sabemos hacer. Sin pelos en la lengua, porque No hay excusa. ¡Chao!